Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Aljad. Hoy empecimos muy alegres, aquí estamos fiestando el Día de las Madres. Ancina que mando beso grande a todas las madres y las dobles madres y las triples madres, como son las nonas y las bisnonas, que también las tenemos. Como cada semana voy a partillar mi ecrán para contarvos que estamos en nuestro programa 243. Ahora sí, hoy vamos a gozar de nuestro jajam grande que es el doctor Eliezer Papo. Siempre es un grande placer recibirlo aquí y siempre nos empezamos cosas muy buenas para todos. Hoy será conocer la tefilá, entender la geulá. ¿Cuál es esto? Venido en Bonora, mi querido amigo. Beruchim Animsaim o mejor fallados. Qué bueno de vervos todos. Jake, ¿estás en Sarai o estás en Florida con una estampa de Sarai? Sí, es el Kal Ashkenazi de Sarai. Sí, está con, siempre Jake Moss ilustra metiendo detrás suyo una estampa alusiva al sujeto que vamos a tocar. Ah, Así que, merci mucho, Jake. bueno, ahora si queréis que empecemos. Claro. ¿Dónde está? Sí, aquí está. Bueno, como se trata de un texto religioso, entonces también meteré la acá o taparé la cabeza y vamos a empezar. Vamos a hablar esta noche de la Amidá. Quiere decir de la tefilá o la oración central en el judaísmo rabínico, la cual se dice 3 veces cada día y 4 veces día de Shabbat y 5 veces día de Kippur. Quiere decir, es la cosa más importante. Y afuera de esto también, de aquello que proscribieron los Jajamim, se puede entender muy bien cómo ellos vieron sobre qué hay que decir la oración y en qué orden. Quiere decir, vamos a ver en primero una lista de valores y vamos a ver también una lista cronológica de cómo los Jajamim eh, entendieron la futura Geulah, quiere decir la futura remisión. Ama en primero, para explicar en diciendo tefilá a qué se refiere uno, tenemos 3 oraciones al día. La nocturna, la de noche, que se llama Arvit. La del día, que se llama Shaharit, y quiere decir la de la mañana, y la de la tarde, que se llama Minha. Ahora, solo para conocer, todo lo que aquí está boyadeado de Redre son cosas que se ajustaron con el tiempo como un uso de la comunidad, como un uso de la gente, pero no son cosas obligatorias. De otra parte, todo lo que está boyadeado con Mavi son todo modo de Kadishin. Y si nos quedará tiempo, os explicaré también qué son y qué sirven estos Kadishin en arameo y no en hebreo. Y solamente lo boyadeado de curilado son cosas obligatorias, quiere decir cosas que hay que decir. Ahora, lo que hay que decir en la noche es Shema con sus berajot. ¿Qué quiere decir Shema con sus berajot? Tenemos 2 berajot del empecillo, que se llaman Amahari Baravim y Avat Olam, y tenemos en el medio 3 textos tomados de la Torá, que el uno es Shema Israel, el otro es Ve'ayim Shamoa, y el tercero es Perashat Sisit, ¿no? Y después tenemos 2 berajot del cabo. Antes de esto Kadish, después de esto Kadish. Y ahora viene lo que nos interesa esta noche. Es la Amidá o la Tefilá o Shemona Esre. ¿Y por qué se llama Shemona Esre? Porque en hebreo Shemona Esre quiere decir 18. Porque originalmente
La tefilá tuvo 18 berajot. Ahora quiero pasar eh, inmediatamente a estas, la estructura de la amidad. Ahora, lo que hay que entender que cuando estamos hablando de las 18 bendiciones, en un cierto punto ajustaron una más. Así que hoy en día tenemos 19. A Madainda la llamamos Shemona Esre porque el nombre Shemona Esre nos quedó del tiempo que hubo solo 18 bendiciones. Ahora, estas bendiciones eh, eh, lo diremos encima. Esperen, aquí lo pueden ver. Lo pueden ver. A mitad del día laboral, quiere decir día que no es Shabbat y no es Moed, tenemos tres verajotes del empecillo, las que nunca se trocan, siempre quedan mismas. Tenemos tres del mediodía, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Tenemos tres del medio, que son del día laboral, y tenemos tres del cabo. Ahora lo que pasa es que estas tres peticiones o tres bakashot que estamos rogando el día laboral desaparecen en día de Shabbat y día de Moed. ¿Por qué? Porque este no es un día para peticiones, no es un día para las bakashot. Y por esto, en día de Hol tenemos 19 y en día de Shabbat y Moed tenemos solo 7, porque se saltan todas las tres peticiones y en sus lugar se dice una verajá de la santificación del día. Así que, en curto dicho, tenemos tres del empecillo, tres del cabo y tres del medio. Y en Shabbat tenemos tres del empecillo, tres del cabo, estas siempre quedan mismas, y en el medio noche de Shabbat se mete una, día de Shabbat se mete otra, tarde de Shabbat se mete tercera. Ama siempre se trata de una sola berajá que viene en el medio. Y ahora la estructura de la amidad, aquí está. Estas tres primeras, como los judíos no tenemos ni iconas, ni figuras, ni estatuas, ni estampas, la única manera de pintar es pintar por palabras. Cuando una persona está para decir su tefilá, la primera cosa que tiene que hacer es de pintar en su mente de quién se topa enfrente. Quiere decir, pintar en su mente la historia sacrada o la historia sagrada o la historia consagrada del conocimiento divino o del conocimiento de lo divino al seno del pueblo judío. Por esto, las tres primeras pintan al Dios, ama pintan con palabras y no has shalom con unas esquizas o algo. Eh, ahora, cada una de estas tres habla de los tres patriarcas. Ama cada una de las tres se concentra en primero en uno de ellos. ¿Y por qué en los patriarcas? Porque nosotros entendemos al Dios por medio de sus experiencias. Al Dios lo entendemos realmente como el Dios de la tradición. Y el Dios se descubrió a Abraham de una manera, y a Isaac de otra, y a Jacob de tercera manera. Y estas tres maneras, uno tiene que revocarlas en su mente para saber en frente de quién se topa. Y ahora empezamos. La amidad del día laboral, tres, no, estoy en la dirección injusta. Bueno, entonces vamos a saltar el texto hebreo y vamos a seguir con el texto en judeo-español. Vos quiero demostrar lo que tengo proclamado ya desde el empecillo, que cada una de las tres primeras, por esto estas tres nunca se trocan, porque la admisión es siempre la misma. Uno viene a la presencia divina y el Dios es siempre mismo, y por esto estas tres quedan ahí siempre. Y en la Minha de Yom Kippur, y en el Shaharit de Rosh Hashanah, y en el Arvit de Shabbat, mismo como en un día laboral. ¿Y qué se dice? Bendito tú, Adonai, nuestro Dios, y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Allora vos tengo que demandar inmediatamente, y no es una demanda retórica, sino una demanda real. ¿Ande desapareció el Dios de Moshe? Porque si nosotros estamos diciendo todo el tiempo que el grado de achapar lo trascendente de Moshe Rabenu era más de todos los profetas que vinieron antes de él y todos los profetas que vinieron después de él. Entonces, ¿por qué no estamos diciendo en la tefilá, Dios de Moshe? Bueno, hmm, hay, hay algún Nachshon Ben Aminadab que quiere saltar primo a la mar. Si no, vos diré yo, lo de Dios de Moshe viene inmediatamente. El yo, el grande, el baragán y el temeroso es Dios de Moshe. Porque así se descubrió el Dios a Moshe, diciéndole Hael Agadol, Hagibor, Vehanorá. Quiere decir el grande, el baragán y el temeroso. Ahora también se entiende por qué estamos diciendo que el Dios de Moshe es un concepto más alto que el Dios de Abraham separadamente, que el Dios de Isaac separadamente y que el Dios de Jacob separadamente. ¿Por qué? Porque el Dios el grande realmente es el Dios de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Abraham no entendió en primero que hay solo un Dios. Su desarrollamiento teológico o metafísico, diremos, era una cosa gradual. En primero entendió que debe existir un poder por encima de todas las poderes. Este Dios es el Dios el grande, un Dios supremo, ¿no? Afuera de esto también, lo de Abraham es un descubrimiento personal. Quiere decir, Abraham lo descubre al Dios, él lo descubre personalmente, la tradición que recibió fue hierada, él sale de la tradición politeística de su lugar, empezando a conocer que antes que todo debería existir un Dios supremo y al cabo entiende que este supremo es solo. Y este es el Dios el grande. El Dios el baragán, quiere decir el Dios como héroe, es el Dios de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac casi fue sacrificado. Y si no por la intervención divina, eh, ya lo consacrarían o ya lo sacrificarían. Por esto, el Dios de la intervención, diremos así, Dios de contemplación es Dios de Abraham. Dios de intervención es Dios de Isaac. Y al cabo dice, eh, el temeroso. El temeroso, Norá, en hebreo, es el Dios de Jacob. Si vos acordáis, Jacob, en salir de tierra de Israel, se metió a dormir en un lugar y ahí tuvo una visión y en despertándose dijo, Manorá hamakom hazeh. Cuánto temeroso es este lugar. Eh, Jacob fue la única persona que tuvo que luchar con el Dios. Fue la única persona entre los tres patriarcas o entre los tres padres que tuvo que combatir. Por esto su experiencia del Dios es Dios temeroso. Ahora, el grande, el baragán y el temeroso, todos tres en junto, es el Dios de Moshe. Moshe también tuvo que lucharse, mismo como Jacob, casi lo mataron porque no hizo Berit Milá a su hijo, ¿no? ¿Vos acordás? Hay una escena que cuando están a salir de Midian para irse a Egipto y lo ataca el Dios. Así que para Moshe también, el Dios es Dios temeroso. También es Baragán porque intervino. Si no entendemos cómo en el caso de Moshe el Dios intervino, entonces no entendemos nada. Y también es el Dios el grande porque Moshe realmente creció en la corte egipciana con todos los idólatras y tuvo que comparar y pensar y contemplar para decidir. ¿Quién tiene razón? ¿La tradición de los esclavos? Oh, la magnífica hollywoodica tradición de Egipto.
Bueno, entonces, eh, galardonan mercedes buenas, críanlo todo es de nuevo el Dios de Abraham, el creador, y membran mercedes de padres, este es Dios de Isaac. Para Isaac es siempre cuestión de tradición, de padres, y traen regidor a hijos de sus hijos, este es el Dios de Jacob. Ama cada una de las tres verajot primeras, como tengo dicho, aunque habla de todos los tres, se concentra especialmente en uno. Por esto esta primera verajá la escapamos con bendicho tú Adonai, mamparo de Abraham. Y ahora pasamos a la segunda. La segunda se concentra especialmente en Isaac. Tu Baragán. Antes dijimos el Dios el grande, el Baragán y el temeroso. Y dijimos que Baragán es Dios de Isaac. Y ahora esta verajá ya empieza con cómo Isaac lo entendió al Dios. Tu Baragán para siempre Adonai. Abediguán muertos tú, porque era muerto. Y lo liberaron del altario, donde lo casi sacrificaron. Grande por salvar, porque lo salvó a Isaac. En el invierno se dice hacían descender el rocio y en verano se dice asoplan el viento y hacían descender la lluvia. ¿Y por qué? Porque de nuevo este aspecto de la intervención divina a la natura demuestra de Dios de Isaac, Dios como intervenidor. Quiere decir, no el Dios que creó, sino el Dios que sigue y dirige. Y como Él es el que dirige, Él decide sobre las lluvias y sobre el rocío y semejante. Gobiernan vivos con merced, este es Abraham, Dios de Abraham. Averiguan muertos con piedades muchas, este es Dios de Isaac. Asofríen caídos, este es el Dios de Jacob. Y nos acordamos cómo Jacob cayó durante la batalla contra el ángel divino. Y por esto no estamos comiendo el Gidanaché y él salió coso de esta batalla, ¿no? Y a Sofrien caídos, es el Dios de Jacob. Y melesinan jazinos y hacían soltar encarcelados. Ahora, melesinan jazinos es de nuevo el Dios de Abraham, por lo de Sarah, que no pudo tener hijos, y hacen soltar encarcelados. Este es Isaac que estuvo atado al altario, y afirman su fieldad a dormidos de polvo, de nuevo, remisión, venida de Mashiach, resurrección de los muertos. Este es el Dios de Jacob. ¿Quién como a ti, dueño de Baraganía, Dios de Isaac? ¿Y quién asemejan a ti, rey Matán y Abediguan y Azien, hermoecer salvación? Todo esto es Dios de Isaac, y por esto escapamos con Baruch atah Adonai mechaya metim, bendito tú Adonai nuestro Dios, Abediguan a los muertos, quiere decir el que levanta a los muertos. Ahora, solo las tres primeras son complicadas. El resto no será tanto complicado y bueno, y tampoco es muy complicado para entenderlo. Aquí vemos la tercera. Ahora decimos, todas las tres hablan de todos los tres, cada una de las tres se concentra primeramente en uno. Estamos en la tercera, quiere decir que estamos hablando de Jacob. Ahora miren, hay aquí una cosa super turbo ordinaria o super turbo extraordinaria. Tú santo quiere decir tú sos santo, ama en latino como traducen palabras hebreas y en hebreo el verbo ser no existe en presente. Entonces, como el hebreo dice atacados, el latino dice tú santo. Ama al judío español hablado deberíamos traducir como tú sos santo. ¿Quién dice tú sos santo? Abraham. Abraham lo descubre al Dios y le dice tú sos santo. Ahora, ¿y tu nombre es santo? Este ya es el Dios de Isaac, porque para él no se trata más de un descubrimiento filosófico, sino de una masoret, quiere decir, de una tradición que la tiene recibido de boca a oreja de su padre. Y por esto él dice, y tu nombre es santo. Ahora dice, Ugdoshim bechol yom ya'aleluja sela, y santos en cada día te alabarán siempre. Ahora, ¿qué quiere decir esto?
Este es el Dios de Jacob. ¿Y cómo es esto, este Dios de Jacob? Porque Jacob dice, y yo también soy santo. Porque dice, y santos en cada día te alabarán, quiere decir vosotros, quiere decir yo. Así que estamos viendo a Jacob de nuevo haciendo covdos para hacer lugar a sí mismo. Tú santo, el Dios de Abraham, y tu nombre santo, el Dios de Isaac, y santos quiere decir yo santo, yo Jacob, que tengo que combatir para ser reconocido como descendiente y como santo. Bueno, bendito tú, Adonai, el Dios el santo. Escapimos con la admisión. Un judío che se para enfrente della divinità, la prima cosa che hace recordarse en su mente de estos aspectos del descubrimiento gradual, transgeneracional de la divinità para saber enfrente de quién está parado. Y allora estamos en las tres bakashot del medio, tres bakashot del medio en el día laboral. Estas se parten en tres grupos. Seis bakashot privadas o comunitarias, quiere decir, no son nacionales, pero tampoco son individuales, sino son como de un judío en Sarai, otro judío en Izmir, de un judío en Salónica y otro judío en Jerusalén, de un judío en Estambul, o de una comunidad en Estambul, en Izmir, pero no son nacionales. Son peticiones comunitarias individuales. Que de nuevo, este grupo primero de SESH, grupo grande de SESH, se parte en dos subgrupos. Tres bakashot privadas comunitarias espirituales y tres bakashot privadas comunitarias materiales. Después vamos a tener seis bakashot nacionales, que de nuevo, tanto estas se parten en dos subgrupos, tres espirituales y tres materiales. Y en el cabo del todo, tenemos una bakashá de las bakashot, que es una bakashá muy simple. Estamos rogando que el Dios reciba rogativas, porque si no las recibe, de balde sabrimos todo lo que dijimos. Bueno, ahora empezamos con las seis privadas comunitarias, espartiéndolas en los tres grupos. Ama quiero que me diga cada uno de vosotros, ¿qué os parece? ¿Qué es la prima cosa que una persona o una comunidad deben que rogar por ello? ¿Qué es la prima cosa de la cual tenemos menester? Esto es una ranglista muy judía, una lista de valores muy judía. Y hay que conocer muy bien al Tanaj para poder venir con esta lista justo en esta orden. ¿Vos acordáis cuando el Dios lo demandó a Shelomo, a Melech, al rey Salomón, si quiere tener sabiduría o fuerza o riqueza? Y este le dijo sabiduría. Y el Dios le dijo, muy bueno demandates, porque a, con tener la sabiduría, el resto te va a venir de sí para sí, y la baraganía y la riqueza. Así que, miren, la prima cosa, ahora os estoy mostrando de una manera esquemática, después lo veremos de adentro. La prima cosa que estamos demandando es Da'at, inteligencia. Dame inteligencia, después con la inteligencia vienen otras cosas, ¿no? Ama antes que todo, dame inteligencia. La segunda cosa, teshuva. ¿Qué quiere decir teshuva? Moción. ¿Qué quiere decir moción? Motivación. Yo puedo, de punto de vista de información, saber qué tengo que hacer, pero no tengo ganas de lo hacer. No tengo voluntad. No tengo esta chispa adentro de mí. Por esto, después de haber rogado por la inteligencia, estamos rogando por la motivación para poder actuar con esta inteligencia. Ahora, ¿qué es una cosa? ¿Qué es la prima cosa que nos bloquea?
que no nos deja adelantar los pecados del pasado. Quiere decir el saldo negativo en el banco. Bueno, ahora entendí lo que tenía que hacer. También tengo la motivación de trocarlo. ¿Ma qué voy a hacer? Tengo $200,000 de deuda en el banco. La tercera cosa que estamos demandando, anulación de los pecados. Quiere decir, anulación del saldo negativo del banco, llegar al cero positivo. Estas son tres cosas espirituales que estamos demandando: inteligencia, motivación y anulación. Tres cosas materiales, muy simple. La prima, sanidad de alma, sanidad de espíritu. La segunda, sanidad del cuerpo. Y la tercera, parnasá, parás. ¿Sí? Miren muy bien, meten tino, contemplen la orden, la inteligencia, la motivación, la anulación, la sanidad del alma, la sanidad del cuerpo, la parnasá. Ahora las vamos a ver, en primero las tres espirituales, las vamos a ver de adentro. Miren ver que es una cosa maravillosa. Dice Ancina, tú engracian al hombre saber. Ahora, ¿qué quiere decir tú engracian? Tú sos que está engraciando. ¿Ama qué quiere decir engraciando? Dando gratis. Y ambesa a varón en tendencia. En tendencia no es una cosa que se puede dar gratis, es un proceso. Hay poco a poco a empezar a entender. Ahora nosotros estamos demandando del Dios que nos dé el entendimiento de baldes, justo como nos dio la inteligencia. Que nos dé de baldes y en duno. Y engraciamos de conti saber y entendencia y seso. Bendicho tú Adonai, engracian el saber. Ahora, después de haber escapado con la prima rogativa, que es la rogativa de la inteligencia y entendimiento y seso, ahora queremos buena motivación. Haznos tornar nuestro Padre a tu ley, y hagamos nuestro Rey a tu servimiento, y haznos tornar en Teshuvá cumplida delante de ti. Bendicho tu Adonai, el enveluntan en Teshuvá. Quiere decir, el que envelunta en Teshuvá. ¿Qué es Teshuvá? Teshuvá es retorno. ¿Ok? Esto es moción, motivación. Ahora lo que vamos a hacer, si uno tiene una deuda en el banco de $1,000,000, no le ayuda mucho que ahora tiene toda la inteligencia del mundo y que tenga toda la motivación del mundo, con un minus ansina grande no puede hacer nada. Por esto, perdonamos nuestro rey que pequimos, perdonamos nuestro padre que pequimos, perdonamos nuestro rey que reveguimos. Hay diferencia. Pecar es cuando uno lo hace sin voluntad, y revelar es cuando uno lo hace con voluntad. Por esto, cuando lo haces sin voluntad, estás viniendo al Dios como una persona infantil, como un infante, y le dices, papá, ¿no? Padre, ama. Si se trata de un revello, entonces no le puedes decir, mira, papá. Lo que le puedes decir es, mira, mi rey. Es que reveí. Que Dios bueno y perdonan tú, bendicho tú Adonai, gracioso el muchiguan por perdonar. Escapimos con las tres espirituales. Ahora tenemos tres materiales. La primera material es sanidad de la alma. La segunda, sanidad del cuerpo. Y la tercera, parás o parnasá. Las veremos de adentro. Ve ahora en nuestra aflicción, esto no es aflicción nacional, comunitaria, individual, cada uno en su lugar, uno en Sarai, otro en Jerusalén, uno en Izmir y otro en Pristina, no sé. Y dice, ve ahora en nuestra aflicción y baraja nuestra baraja. Quiere decir, lucha nuestra lucha. Y apresura por regimirnos remisión cumplida por tu nombre, que dio regidor fuerte tú, bendicho tú Adonai, regmien Israel. Con el tiempo van a entender por qué todo esto lo meto, ansina como lo meto, de ahí no son cosas nacionales. Es remisión de una
persona, remisión de una comunidad que se topa en cualquier tipo de aflicción. Ahora, esta es sanidad de alma. ¿Por qué sanidad de alma es esta? Porque quiere decir, una persona eh, perseguida no puede funcionar. Entonces, abastar o escapar con las persecuciones, esto es sanidad de alma. Allora, dale al judío sanidad de alma que va a demandar sanidad del cuerpo. Y esta es la prima cosa que estamos demandando después de esto. Melesinamos Adonai y seremos melesinados. Sálvamos y seremos salvos. Que muéstralo tú. Y haz subir sanidad y melesina a todas nuestras enfermedades y a todas nuestras dolores y a todas nuestras feridas. Que Dios melesinam piadoso y fiel tú. Bendito tú Adonai. Bueno, con esto escapimos las dos, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Y ahora, Bereket. Bereket depende de la lluvia, Bereket depende de la clima. Quiere decir, si hay solo sol, entonces no hay que comer, no hay comida. De otro lado, si hay solo lluvia, también no hay. Así que nosotros en el verano estamos diciendo, bendícemos a Adonai nuestro Dios en toda hecha de vuestras manos y bendice vuestros años con rocios de voluntad, bendición y dádiva, y sea su prostimería, vida y hartura y paz, como los años los buenos por bendición. Que Dios bueno y aboniguan tú, y bendiciendo los años, bendito tu Adonai, bendiciendo los años. Quiere decir, estamos demandando por rocios. Ama en el invierno estamos diciendo, y da rocio y lluvia por bendición sobre todas fases de la tierra, y harta fases de mundo, y harta el mundo todo el de tu bien. Y semejante, entendimos sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad del cuerpo y parnasá, comida. Ahora pasamos a las 6 bakashot nacionales, que también estas se parten en dos subgrupos de tres. Tres espirituales, tres materiales. Ahora, tres espirituales, lo que es inteligencia para una persona o para un colectivo, esto es libertad para un pueblo. La primera cosa que demandamos para nosotros como un pueblo, al nivel nacional, estamos demandando la libertad. Y no la estamos demandando piscina en Israel, porque no vamos a caer aquí de los aeroplanes. Nosotros estuvimos en el Galut. Y los Jajamim, cuando escribieron esto, supieron justamente dónde nos topamos. Y lo escribieron tal y como lo escribieron. Libertad, ahí donde se topan, en el Galut. Después, establecimiento del sistema jurídico judío. Shofetim Yoasim. Después, desquislingización, quiere decir quitar de nuestras sirás a los enemigos internos. Estos son tres espirituales. ¿Entienden? Después, tres materiales, bendición sobre todas las partes del pueblo, las que realmente pertenecen al pueblo. La refragua de la ciudad de Jerusalén y del santuario divino. Y salvación mesiánica, restauración de la monarquía davídica. Ahora las veremos de adentro. Tenemos justo el tiempo que nos manca para escapar. Tres espirituales. Aquí las vemos. Dicen así. Tañe con shofar grande por nuestra alforía y alza pendón por apañar nuestros cativerios. ¿Dónde? En el mundo. Esto no pasa en Israel, esto pasa en el mundo. Tú, tañe con shofar grande por nuestra alforía. Esto es emancipación, libertad. Y alza pendón del Congreso Sionístico de Basel por apañar nuestros cativerios y apañamos a una deprisa de 4 partes de la tierra a nuestra tierra. Bendito tu Adonai, apañan empujados de su pueblo de Israel. Esto es emancipación, las que hemos dejado de reflectar sobre nuestro mal estado, venir con la idea del sionismo,
organizarse y empezar a venir de las cuatro partes a Israel. Ahora, estamos en Israel. ¿Y qué ahora? Ahora has tornar nuestros jueces como en la primería y nuestros consejeros como en el principio. Quiere decir, no queremos ni dictadura, ni autocracia. Nosotros queremos jueces como en la primería y consejeros como en el principio, ¿no? Como eran todos los shofetim, ¿no? Desde Joshua hasta Shemuel. Y tira de nos ansia y suspiro, y enreina sobre nos deprisa tú, Adonai, a tus solas, con piedades, con justedad y con juicio. Bendicho tú, Adonai, Rey, aman justedad y, bueno, lo que pasa es que no veo las últimas líneas nunca por todas estas configuraciones del Zoom. No importa. Entendimos que realmente se trata más o menos de la reforma legal o del establecimiento de la independencia jurídica judaica, establecer aquí un sistema de ley basado no solo en la Torah, mas también en la ley divina. Quiere decir, no intentar defragvar aquí una, diremos, una Suecia hebreo parlante, sino un Estado que en su núcleo tiene la Torah como la Constitución. Esto es la segunda nacional. La tercera nacional, a los malsinantes, los que malsinan. Esto es una palabra hebrea que entró al español. En hebreo, como podéis ver, se dice la malshinim ve la minim al tikva. Y en español se dice a los malsinantes. ¿Qué son los malsinantes? Los que hablan mal del pueblo a las autoridades del mundo, al tribunal de Haag y al presidente Biden y al presidente Trump y al tal y cual, hablando mal de su propio país y hablando mal de sus propios líderes y de sus propios... bueno, todo esto se llaman malsinantes. Y a los acostantes no sea escapadura. Y todos los soberbios como puntos se desperderán, y todos tus enemigos, enemigos del yo, y todos tus aborrecientes, deprisa serán tallados, y todos hacientes malicia, deprisa arrancarás y quebrarás, y los atemarás, y los quebrantarás en prisa en vuestros días. Bendicho tú, Adonai, quebran enemigos y quebrantan soberbios. Esto es desfacer, después de haber alzado la bandera del sionismo en el Galut, y después de haber venido aquí, y después de haber alzado la bandera de la Torah como la base de la independencia y de la soberanidad judía en la tierra de los padres, después hay que quitar a los quislingues, a los que no... Esto así no lo entendieron los rabinos. Estas son tres que corresponden a las tres espirituales de una persona o de un colectivo. Ahora pasamos a las tres espirituales. Digo, a las tres materiales, tres nacionales materiales. Eh, ah, la prima cosa, ahora después de haber quitado por afuera a los enemigos internos, ahora se demanda una bendición para todos los que de verdad hacen parte del pueblo. Y estos son sobre los justos y sobre los buenos, y sobre la rimajeja de tu pueblo, casa de Israel, y sobre sus viejos, y sobre escapadura de casa de sus escribanos, quiere decir lo que nos quedó de la esencia, y sobre peregrinos de la justedad, quiere decir toda la gente que convirtieron al judaísmo. Estos se llaman peregrinos de la justedad. Y sobre mos, roean ahora tus piedades, Adonai nuestro Dios, y da precio bueno a todos los enfeusiantes en tu nombre con verdad, y pon vuestra parte con ellos, y para siempre no nos arregistraremos que en ti nos enfeusiamos, y sobre tu merced la grande con verdad nos sufrimos.
Bendicho tú Adonai, a sofrienza y refugia a los justos. Esto es la primera. Quiere decir bendición sobre todas las partes del pueblo que realmente quieren ser y hacen parte del pueblo. Después, solo después de todo esto, el Dios se retorna a Jerusalén. Morarás entre Jerusalén, tu ciudad, como que hablaste. Y sia de David tu siervo, deprisa entre ella compornarás, entre ella quiere decir entre Jerusalén, y fragua a ella, fragua de siempre, con prisa en nuestros días, bendicho tu Adonai, fragua en Jerusalén. Ahora, Jerusalén y el trono de David y Jerusalén son más o menos sinónimos, de ainda no hay David. Nosotros debemos que aparejar el trono para que podrá aparecer el Mashiach. Ah, después, quiere decir, después de haber bendecido a todas las partes del pueblo que realmente son parte del pueblo, y después de la refragua de Jerusalén, a Hermoyo de David, tu siervo, deprisa hermosecerás, y su corona enaltecerás con tu salvación. Que tu salvación esperamos todo el día. Bendicho tú, Adonai, que has de hermosecer corona de salvación. Quiere decir, la venida de, del Mashiach o restablecimiento de la monarquía davídica. Ahora viene la petición de todas las peticiones, o como se dice en judo español popular y simple, bakashá de las bakashot. ¿Y qué es la bakashá de las bakashot? Oye vuestra voz, Adonai, nuestro Dios, Padre el piadoso, y apiada sobre vos, y recibe con piedades y con voluntad a vuestras oraciones, que yo oye en oraciones y rogativas tú, y delante de ti nuestro Rey, vacío no nos tornes, agraciamos y respondemos y oye nuestras oraciones, que tú oye en oración de toda boca, bendicho tu Adonai, oye en oración. Ahora, sin esta petición de todas las peticiones, no hay mucha valor en todo lo que tenemos hecho, porque si el Dios no oye Bakashot, de baldes las hicimos. Con esto se escapan las 3 medianas del día laboral. Y ahora pasamos a las 3 de la dismisión, ¿sí? Que son siempre mismas. Mismo como las 3 de la admisión en el empecillo siempre quedan mismas, así las 3 del cabo son de la dismisión y nunca se trocan, quiere decir, siempre contan y siempre quedan mismas. La prima de ellas es qué bueno que tú recibes las palabras. Nosotros sabemos que estas palabras son en lugar de los sacrificios verdaderos. Y ahora te rogamos de establecer de nuevo al templo con sus sacrificios, porque la oración era segunda mano. La oración es solamente porque no tenemos los sacrificios. Después, agradecimiento, gracias por todo. Y después, shalom, despedida. Shalom, shalom. Ahora las veremos de adentro y dicen así. La primera dice, en voluntad Adonai nuestro Dios, en tu pueblo Israel, y a sus oraciones recibe, y haz tornar al servimiento a palacio de tu casa. Quiere decir, entre mientes, reciba nuestras oraciones que vienen en lugar de los sacrificios. Ama, al cabo, acheta, al cabo, ayúdanos de establecer al templo para poder ofrecer los sacrificios justo como quisites, porque las oraciones vienen solamente en el lugar de los sacrificios. Dice, y a sus oraciones recibe, y haz tornar el servimiento al palacio de tu casa. Y oficiones de Israel y sus oraciones, de prisa con amor recibirás con voluntad, y sea por voluntad de continuo servimiento de Israel tu pueblo. Y tú por tus piedades las muchas, enveluntarás en nos, y nos enveluntarás. Y verán nuestros ojos en tu tornar a Sión con piedades. Sión, no Sión, Sión. Bendicho tú Adonai, allí en tornar su Shejinah a Sión. Esto es la primera de las 3 últimas.
quiere decir restablecimiento de los sacrificios. La segunda de las últimas, otorgantes a ti. Esta es las gracias. Antes de despedirse del Dios, hay que decirle gracias. ¿Cómo le decimos gracias? Otorgantes a ti que tú, el Adonai, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, para siempre y siempre, nuestro fuerte de nuestra vida y mamparo de nuestra salvación, tú, Él, a generancio y generancio. Lo haremos a ti y contaremos tu loor sobre nuestras vidas, las entregadas en tu mano, y sobre nuestras almas, las encomendadas a ti, y sobre tus milagros que en cada día conmos, y sobre tus maravillas y tus bienes que en cada hora, tarde y mañana, y siestas. El bueno que no se vedaron tus piedades, el apiadán que no se atemaron tus mercedes, que de siempre esperamos a ti. Esta es la segunda. Y la tercera. No, esta es la segunda y este es el cabo de la segunda. Y sobre todos ellos se ha bendicho y se ha enaltecido y se ha ensalzado de continuo tu nombre, nuestro Rey, para siempre y siempre. Y todos los vivos te lo harán siempre. Y alabarán y bendecirán a tu nombre el grande con verdad para siempre. Qué bueno el Dios. Qué bueno. El Dios nuestra salvación y nuestra ayuda siempre. El Dios el bueno. Bendito tu Adonai, el bueno tu nombre. Y a ti conviene por loar. Esta es la segunda, aquí se escapa. Y la tercera es Shalom. Pon paz, bien y bendición, vidas, gracia y merced, justedad y piedades sobre nos y sobre todo Israel tu pueblo. Y bendícemos nuestro Padre, todos nos a una, con luz de tus faces, que con luz de tus faces dates amos Adonai nuestro Dios, ley y vidas, amor y merced, justedad y piedades, bendición y paz. Y bueno en tus catares por bendecirnos y por bendecir a todo pueblo, a todo tu pueblo Israel, con muchedumbre de fortaleza y paz. Bendito tu Adonai, él bendiciendo a su pueblo con la paz. Amén. Allora, eh, una remarca. En primero haré stop share para esto. Y aquí os muestro una cosa maravillosa que hizo, no, Easy Biden. Abrí el muestro que es el mismo que Seri. ¿Dónde está el? Solo un momento. Aquí está. Esperen un momento. Aquí está. Uh, uh, uh. Share. Oh, como siempre, yo voy a meter abajo del filme y también voy a mandar al Centro Cultural Sefarad, a muestra Liliana y a muestro Marcelo, les voy a mandar el texto del Sidur que fue tomado de este libro de Tefilá con ladino para los sefaradim levantinos. El yo que los cuadre y averigüe, cumplido en cada parte. Estos son los sefaradim, lo pueden decir, ¿no? Cumplido en cada parte, el Sidur, transcrito por nuestro amigo israelí estambulí, Yehuda Sidi, en noviembre de 2024, quiere decir el año pasado. Aquí tenéis la portada, el Sha'ar del libro que fue imprimido en Viena en 1891 y la dedicación del autor que dedica la traducción al judeo español a su querenciada y honrada señora madre y otras cosas y acabamientos y todo. Lo que os quiero mostrar es, tenemos quiere decir, al cabo del cabo, tenemos, porque ellos lo hicieron con letras sefaradís, quiere decir, con letras hebreas, lo que se llama de una manera hierada letras de Rashi. La más grande parte de nuestros hoy en día no saben verdad las letras de Rashi, tanto los que viven en Israel, especialmente los que viven en el Galut. Por esto aquí tenemos hebreo en letras hebreas y judeo español en letras latinas. Y como podéis ver, tenemos aquí unas 700 páginas, ¿no? 662. Así que os mandaré entero este Sidur y con él os mandaré también el entero Tanaj en judeo español con letras latinas. Y los que quieren empezar a decir esta oración
día cada día, pueden empezar a decirlo en primero en judeo-español con letras latinas y después a pasar al judeo-español con letras hebreas y después al hebreo. Y esto es todo y gracias muchas. Y si hay demandas, intentaré de responder. Ah, merci mucho, querido Eliezer. Me embellecí mucho, mucho, porque cuando voy acá conozco casi de memoria estas oraciones, ama no explicadas de este modo. Ahora entendí, bueno, cómo es la estructura, me plació mucho. Estos libros trasladados al Gidio, ¿están también en libro, en modo libro? ¿Se puede mercar o solamente es digital? No sabemos. Sí sabemos, hay en Ah, Israel una cosa que se llama BitSpirit y es un sitio de internet de licitaciones. ah, Y no hay semana que no haya uno de estos libros. Lo que hay que hacer es entrar al BitSpirit y escribir en la sirá de recerca, escribir ahí ladino, ladino con letras hebreas, ladino con judeo-español, digo, no, judeo-español no, ladino con letras latinas, ladino con letras hebreas, con aleph, sin aleph, para llegar a todos. Quiere decir, yo casi completé al entero Me Hablo Es por medio de este site, porque cada dos mm. semanas hay un libro de Me Hablo Es. Sidurim No, como ama, este. yo quiero decir, ama, ¿se puede mercar en papel como para ir al cal con este libro de este modo? Puedes mercar uno Sí. viejo en Ah, licitación, ama no demandan muchas ah, peras. Quiere ah. decir, para estos sidurim se demandan $40, $80, $150, no son miles. Y No, recibes un ama, este libro. que está trasladado por Yehuda Sidi, Ah, no, no, no. este, No, no, este no se de puede ainda no. mercar. Mira, te Ok. voy a ofrecer. Nosotros del Centro Gaón lo queremos imprimir. También yo lo quiero hacer ahora como hay troquías en la Autoridad Nacional del Ladino. En el tiempo de Tamar tuvimos un foco, en el tiempo de Shemuel tuvimos otro foco. Y es bueno que las personas se van trocando y hay lugar para cada foco y foco. Y yo creo que después de haber recibido, y esto tardará otras cuantas semanas, ama, después de haber recibido el puesto de la mano del ministro, voy a ofrecer al comité dirigente un programa entero de imprimir justo estas cosas. Así Bravo. que, Ama, entonces, felicitaciones porque nos estás contando públicamente que vas a ser el director de la Autoridad Nacional del Ladino, ahora nombrado oficialmente, porque tenemos de decir a todos que desde que hemos dejado la buena vida, la querida Tamara Alexander, no se había nombrado sino provisoriamente al director que es Shmuel Rafael. Amagora, porque tenía de venir la sí, orden del del Parlamento, ministro, ¿no? del Del ministerio, ministro. del Estado. Lo que pasa es que en el empecillo del verano me llamaron del ministerio. El ministerio al cual pertenece la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura es Ministerio de Escultura y Sport. Y me Mm. llamaron para convidarme de hablar con el ministro. Me fui al oficio y me ofrecieron de servir como director de la Moatzá, que es decir, director del consejo. Entonces yo acepté, claro. Eh, Me mandaron unos papeles, los hinchí. Ahora ellos lo mandaron a la comisión del Knesset, del Parlamento, la cual la tiene que pasar para ver si no hay, ¿cómo se llama esto? Colisión de intereses y este modo de cosas. Ama creo que son cosas formales. Ama teniendo en una mano una guerra y en la otra mano una paz y la venida de Trump y todo esto, No sabemos cuándo, el Knesset tuvo otros gatos de escaldar. seguro, Y seguro. tanto la comisión de nombramientos no se reunieron para nombrarme. Así que, bueno, les tomará tiempo que les tome todo el tiempo que quieran. Al cabo del cabo, lo importante es que lo que quiero que empecemos a hacer es imprimir. Ama esto del todo no dice que tú no puedes hacer lo mismo en Argentina.
porque en No, lugar no, de seguro, seguro, yo te porque me mando el pareció libro muy y tú lo puedes... interesante tener. Sí, esto que nos vas a dar, que son 700 páginas, yo me lo hacía en mi cabeza como el libro de Tefilá para ir al Cal. No, Bueno, esto me esto parece es muy libro de excelente. tefilá para ir al Cal, que, sabes, los sefaradín son megalomanes, encima que esto contiene todo. Si mañana tendrás un siervo y vas a querer hacerle Berit Milá, tanto esto lo toparás en este sitio. Si Bueno, quieres, maravilla, maravilla, maravilla. Bueno, encima que No, hay y todo. esto, Ama tú, y si va a estar en nuestra lengua, esto me parece maravilloso. mira, yo lo meto y cada uno que quiere imprimirlo en cualquier país es misfá, que lo haga. Y Maravilla. nosotros lo vamos a hacer aquí en Israel. Y Verajá y salud para todos. los que quieran mercar, los que hicimos aquí, Basustuné, perfecto. Ama, Seguro. de vez en cuando viene mucho más culay de imprimir una cosa en Uruguay o en Perú Sí. o en Argentina o en Bulgaria o en Turquía que mandar millones para que vengan de Israel. Bueno, tenemos algunos saludos y algunas demandas. Algunas me parece ya las respondites ahora y algunas otras fueron respondidas entre mientras. Vamos a mandar de mismo los saludicos y alguna cosa. Zamir está aquí, venido en buena hora para darnos este ayudo, querido. Merci, estoy muy contento de haberme empezado tanto. Merci. Dame el libro. El primer mensaje que tenemos es de Miriam que dice buenos días y buena semana con alegrías. El Dios que nos mande paz y geulá. Qué grande placer empezarnos otra vez de Eliezer. Gracias a Lili y Marcelo siempre por nuestros maravillosos encuentros. Después tenemos de Levana Galanti dice buenas tardes, buena semana a todos de Jolón Israel. Estra dice buenas tardes. Nisimas Kenazi de Israel dice buenas tardes y un abrazo. Eh, Nelson Toro dice Shalom, hermanos y hermanas, venidos con bien. Es una bendición estar con vosotros en un nuevo encuentro. Julio Stern de saludos desde el de Julio Stern de México. Em, vale, eso ya lo respondimos. Dice Jake Koenak que en el Kal Ashkenazi de él se ayuntan a las matriarcas en la Amida a Sara, Rebeca, Rachel y Lea. Basustuné. ¿A qué modo de cal es que nos consideran a las mujeres para ser nombradas en este punto? Jake Koenak dijo que es Ashkenazi. En, Ah, ok. ¿Ama dónde? En Florida. Sí, en Florida, sí. sí. Amarachel Eh, me parece también dicho más en delante, ¿no? Que en su cal sí, también lo ajustan a las matriarcas. Yo le demandé si era que nació sefaradí. No me respondió. Me Creo que es parece. Ashkenazi. Ah, ok. Los sefaradíes no Sí. trocan mucho. No trocan mucho, esto iba a decir. Yo por esto demandé porque me pareció que era Ashkenazi también. después tenemos una demanda de Nelson que dice que en la Tefilá Ashkenazí si meten nada sobre el Mashiach o si está ahí errado. En un cierto punto, los reformistas de Alemania quitaron a Jerusalén y al Betamigdash y al Mashiach del rito. Quiere decir, ellos quisieron entenderse y presentarse como almanes de la fe mosaica. Y como tales, ellos quieren la presencia divina en Berlín. Ama esta malatía con el holocausto les pasó. Ansina que hoy en día yo no creo que haya grupos que dicen la tefilá y en lugar de Jerusalén dicen Berlín o New York o no sé qué. Ansina que los que dicen, dicen lo que hay y los que no dicen, no dicen. De acuerdo. Rachel Bonnie Tanto dice los que reformistas en Estados Unidos se hicieron muy israelocéntricos, o la más, no todos, claro que no todos. Ama en las últimas décadas, tanto los reformistas de Estados Unidos son muy israelocéntricos
y jerusalmicéntricos. Merci. Rachel Barnick dice, Moshe encontrar tanto los verbos en la literatura religiosa en ladino que nunca nos ambedimos modos. Después, Miriam dice, maravilla como siempre, gracias Eliezer. Y Rachel Barnick dice, todos nos ambedimos mucho. En mi tiempo estas cosas eran limitadas a hombres, qué alegría que ahora es abierta a todos. Muchas gracias, querido Eliezer. Después Nelson dice, muchas gracias a todos y todas, un encuentro maravilloso, ante nos ambedamos mucho. En conclusión, el Jajam Eliezer Papo es un grande Jajam. Gracias. Eh, dice Rachel Boni que regreta que tenga de irse y que muy interesante programa. Gracias y grande felicitación por tu nuevo puesto. Es de alegrar. Gracias, gracias. Espero de poder colaborar con todos vosotros. Inshallah. Tenemos felicitaciones de la madre porque hoy es Día de la Madre en Argentina. Van a Mandamos decirles, saluditos a todas las madres, ya lo hicimos al empecillo, ama como algunos entran más tarde, no supieron y esto queremos. Aquí estamos todas muy alegres porque los hijicos se acordran mucho de todas las madres con regalos y cosas ancina. tenemos un mensaje de Celco que dice, merci mucho a Caro Eliezer, es siempre un placer sentirlo danzar y gracias a nuestros balabayos. Miriam dice que en todas los cales conservadores y reformistas ayuntan a la Zimot. Y Guy Albala dice, merci mucho Rapapo por este Darush tan profitable y de nivel alto. Clara dice, saludos de Guatemala, felicidades a todos. Y bueno, mensajes de YouTube y Facebook. Dice Edgar Ramírez, según lo que he dicho, si tornamos a tener un templo, ¿habría de nuevo sacrificios de animales al Dios? Sí. Bueno. Y Talo Felizardo dice, Shalom, Jajam Eliezer, estoy por YouTube hoy y me enamoré y me sorprendí de ver este Sidur y Tanaj. Me agradaría mercar los libros litúrgicos en español e importarlos de Israel and de mí en Brasil. Con ayuda del Dios. Finagora serán digitales. El que quiere se lo puede imprimir. Los Sí, vamos a meter en la página muestra y también un atadillo en bajo del filmo en el YouTube para que podáis todos los que vas a mirar el video tener este libro y además cuando lo tengamos, ¿no? Claro. una cosa más. No, yo digo, no solo que cada uno puede imprimírselo de sí para sí, un ejemplario o dos ejemplarios para tenerlos en la casa, sino un centro en Argentina o en Uruguay, una comunidad en Barcelona o en Florida, pueden imprimir al libro en cientos o en miles de ejemplarios y distribuirlos. Nosotros no tenemos ningún problema con esto. Queremos verlos distribuidos. Mm, Inshallah, vamos a Alegría. demandar al Rab Sefaradí si quiere tomar esta bandiera de imprimir este modo de libros. Bueno, pues vamos. Ya cumplimos nuestra hora. Ahora somos bastante más sabios que al empecillo. Eh, para el que no conocía la tefilá, y esto es muy interesante. Y para los que conocemos la tefilá, nos vino muy ilustrativo de lo que uno melda con cada semana con un poco sin pensar, ¿no? Porque ya conocemos tanto que estamos meldando siempre igual, que no metemos tino. Ahora cuando vamos a meldar, ya vamos a saber qué parte y de qué la estamos meldando. Merci mucho, merci Zamir por meldar nuestros mensajes. Como siempre, Eliezer, es un grande placer de tenerte en los encuentros. Siempre nos empezamos muy mucho y te sueto que presto te puedas tener la confirmación
de el puesto en la autoridad y puedas empezar a laborar. Seguro que será un periodo muy, muy bueno para la autoridad. A todos vos digo, como siempre, que vamos a tener la semana viniendo, vamos a hablar sobre el proyecto ladino de Moshe Burgata. Esto está organizado por la revista Aquí Yerushalayim, con nuestro balabay será Aldo Sevi y sus musafires Lucy Bahar y Nisim Bahar. Vos recomiendo de venir a sentir esto porque es un proyecto muy, muy bueno, interesante y seguro que muchos de vosotros podrán dar ayuda al proyecto. Como cada vez vos encorajo a recibir saberes sobre cultura, sobre eventos, actividades y todo modo de cosas en nuestra página. Vos encorajo a escribir, seguro alguno tiene guardado alguna cosa escrita en nuestra lengua y puede atacarla para mandar al concurso de composición, será venido con bueno. Hasta el 31 de diciembre se recibirán, ama en el atadillo que metemos arriba todas las explicaciones y todas las condiciones para participar. Si quieres ver los filmes es youtube.com/Sefarad el lugar. Si nos quieres dar una ayuda o una colaboración con Parás, es sefarad.com/encontros el lugar para topar la manera de hacerlo y también seguro mirar los filmes de YouTube. Buena semana, mos del Dios, semana da buena para todos, paz para Israel y para todo el mundo y feliz día para todas las madres, mismo que en vuestros países no se fiesta, suetar felicidades es una alegría siempre, ansina que besicos para todas, mos place mucho estar aquí cada semana, vos rengracio a todos que estás aquí y vos sueto semana da buena. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, Shalom, cantaré, manada buena Merci. y dulce. y por ti yo viviré. Merci mucho, Cantaré, Liliana y Gracias, Titito. Marcelo. Bueno a y por todos. ti yo viviré. Amén. Shalom,